enamorado de ti. Tengo Jesús santo y sincero, verdadero y abnegado, como el Señor Jesús, nadie te ha amado, sublime enamorado de ti. Tengo Jesús santo y sincero, verdadero y abnegado, resplandor de gloria inigualado, sublime enamorado de ti. ¿A quién compararás con él y con justicia? Y aunque su madre la delicia, no encontrará como él. Oh, Jesús. Gracias. Gloria a ti. Precioso. Precioso. Gloria a ti. Gracias. Gracias. 196. Suavemente, suavemente, Cristo entró a mi corazón. Suavemente, Cristo, con sus cuerdas me rodeó. Yo le di mi vida vana, él me dio su grande amor. Suavemente, suavemente, cautivó mi corazón. Suavemente, Cristo, 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 entró a mi corazón y su habitación conmigo es mi dueño y es mi Señor. Todo el tiempo que he perdido, ocupado solo en mí, hoy lo rindo todo a Cristo. Suavemente hoy su voz y el abismo de mi alma de su gracia lo llenó. Suavemente, suavemente, cautivó mi corazón. Suavemente, Cristo, 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 entró a mi corazón y su habitación conmigo es mi dueño y es mi Señor.
nada quiero para mí. Cuando parta de este mundo, tus gavillas llevaré. Será el fruto de su gracia, la cosecha de su amor. Suavemente, suavemente, cautivó mi corazón. Suavemente, Cristo, 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 entró a mi corazón y su habitación conmigo es mi dueño y mi Señor. Aleluya. Si el Señor pone en sus corazones una oración al Señor, de gracias. Estamos todos en la presencia de Dios, con toda libertad, si es del Espíritu y como iglesia. Estamos adorando al Señor. ¿Amén? 340. Espíritu de Dios, inunda mi ser y lléname, de ti. Espíritu de Dios, inunda mi ser y lléname, de ti. Condúceme, condúceme, yo quiero tu gobierno. Condúceme, condúceme, yo quiero tu gobierno. Espíritu Santo de Dios. Espíritu de Dios, inunda mi ser y lléname de ti. Espíritu de Dios, inunda mi ser y lléname, de ti. Condúceme, condúceme, yo quiero tu gobierno. Condúceme, condúceme, yo quiero tu gobierno.
Espíritu Santo, ven. Aleluya. Precioso. Santo. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Bendito. Oh, Señor Jesús. Precioso. Mis hermanos, ahí en el 32, Cántico 32. Bendito Dios y Padre nuestro, tu pueblo viene a ti para adorarte. Bendito Dios, Dios inmutable, gracia eterna, siempre fiel. Bendito Dios, lleno de amor, que puso a mi alma un alto precio y me compró. Y me condujo a su gloria, por el camino nuevo y vivo que es Jesús, mi Señor. Bendito Dios, lleno de amor, que puso a mi alma un alto precio, me compró. Y me condujo a su gloria, por el camino nuevo vivo que es Jesús, mi Señor. Aleluya. Bendito Dios y Padre nuestro, tu pueblo llega a ti para adorarte. Bendito Dios, Dios inmutable, gracia eterna, siempre fiel. Bendito Dios, lleno de amor, que puso a mi alma un alto precio, me compró. Y me condujo a su gloria, por el camino nuevo y vivo que es Jesús,
mi Señor. $250 más. Por tu sangre traemos santísimo lugar, adorarte, bendito Redentor. Y ante tu gran majestad nos postramos en adoración y te honramos, Cordero de Dios. Por tu sangre entramos al santísimo lugar, adorarte, bendito Redentor. Y ante tu gran majestad nos postramos en adoración y te honramos, Cordero de Dios. Eres glorioso, hermoso, sublime, majestuoso Señor, amado Rey, príncipe de paz, poderoso, fuerte, invencible, el gran vencedor, único Señor, el eterno, el Dios soy. Por tu sangre damos santísimo lugar, adorarte, bendito Redentor. Y ante tu gran majestad nos postramos en adoración y te honramos, Cordero. Aleluya, Señor Jesús. Tú eres glorioso, hermoso, sublime, majestuoso Señor, amado Rey, príncipe de paz, poderoso, fuerte, invencible, el gran vencedor, único Señor, el eterno, el Dios. Aleluya. Aleluya. Aleluya.
73, amados. No me lo sé muy bien, pero el Espíritu me lo puso, me lo acaba de poner en mi espíritu. Con ayuda del Señor. Porque es para Él, amén. Hagámoslo para Él. El Señor resucitó, aleluya. En gloria y majestad se levantó. El Señor resucitó, aleluya. En gloria y majestad se levantó. Con Cristo yo también. Resucitado, con Cristo yo también. Resucitado, de la muerte a la vida, de tinieblas a la luz, de la muerte a la vida, de tinieblas a la luz. El Señor resucitó, aleluya, en gloria y majestad se levantó. El Señor resucitó, aleluya, en gloria y majestad se levantó. Con Cristo yo también. Resucitar con Cristo yo también. Resucitado de la muerte a la vida, de tinieblas a la luz, de la muerte a la vida, de tinieblas a la luz. Señor, tú has resucitado, Señor, entre los muertos, como vivo entre los muertos, Señor. Nos presentamos como vivos entre los muertos. Gloria a ti, como resucitados de los muertos. Nos presentamos juntamente contigo, Señor, delante del Padre. Gracias, aleluya, raya soy vida. Pero está basado en Romanos 6, pero trae el Espíritu. Le pido al Señor que me lo ayude a recordar. Presentado a Dios voluntariamente. Presentaos vosotros mismos a Él como instrumentos de justicia, criatura de la resurrección, como instrumento de justicia, criatura de la resurrección, presentaos a Dios voluntariamente, presentaos vosotros mismos a Él como instrumentos de justicia, criaturas de la resurrección, como instrumentos de justicia, criaturas de la resurrección,
Dios voluntariamente, presentaos vosotros mismos a Dios como instrumento de justicia, criatura de la resurrección. Aleluya. Gracias. Aleluya, hermano. Gloria a ti. Gracias. Amén. Aleluya. Porque de él y por él, para él son todas las cosas. Porque de él y por él, para él son todas las cosas. A ti la gloria, a ti la gloria, a ti la gloria, para siempre. Amén. Cuán profunda riqueza del saber y conocer de Dios. Cuán insondables son tus juicios y tus caminos. A ti la gloria, a ti la gloria, a ti la gloria, para siempre. Amén. Cuán profunda riqueza el saber y conocer de Dios. Cuán insondables son tus juicios y tus caminos. A ti la gloria, a ti la gloria, a ti la gloria, para siempre. Amén. Porque de él y por él, para él son todas las cosas. Porque de él y por él, Señor Jesús, para él son todas las cosas.
A ti la gloria. A ti la gloria. A ti la gloria. Gracias. Gracias. Bueno, hermanos, vamos a prepararnos para partir el pan. Allá cada uno en sus casas. De la misma manera que se partió el cordero o que los israelitas comieron el cordero antes de salir de Egipto hacia la tierra prometida. Esa Pascua que hoy celebramos, la cual es en Cristo, también la celebramos desde las casas. La casa es la iglesia del Señor. Al principio, y eso no quiere decir que no llegue a ser así, los judíos, por causa de la multiplicación en las conversiones, celebraban el partimiento del pan en las casas. En esas casas que no sabemos el tamaño, algunas grandes, otras pequeñas, albergaban no solamente a la familia, sino a algunos hermanos que seguramente querían compartir el pan con esos hermanos. Hoy no ha cambiado. Desde el tiempo de Egipto, esa Pascua que nos recuerda la muerte de un cordero por la liberación de un pueblo. Ese cordero hoy es el Señor Jesús, el que quita el pecado del mundo. Hoy entonces, de la misma manera, solo que cambia, ya no es un animalito el que comemos, ahora comemos a Cristo, quien es el que se presenta en la Pascua, en la última que comió con ellos, se presenta como el que quita el pecado del mundo. Tomando el pan, su pan, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Dice que después de cenar, tomó la copa y dijo: esta es la sangre del nuevo pacto. Y los invitó para que participaran de esta cena, en esa primera comunión con el cuerpo de aquel que habría de ser crucificado por toda la humanidad. De modo que hoy lo hacemos de la misma forma, no a la manera judía, lo hacemos a la manera que Cristo nos enseñó. Entonces, seamos judíos o seamos cristianos, no importa. Hoy el centro ya no es el cordero, el animalito, sino que es Jesús de Nazaret,
nacido en Belén, muerto en una cruz, el Mesías de Israel, el Salvador, no solamente de Israel, sino del mundo entero. Y bueno, de verdad consideramos un privilegio el poder partir este pan hoy, entrando o finalizando el año 2020, a punto de entrar el año 2021. Seguimos esperando que aquel que cenó con ellos hace cerca de 2000 años, tal vez un poquito más, pueda cenar con nosotros en su venida. Así lo dijo, que iba a cenar con nosotros. Nos iba a reunir en su mesa y ya iba a estar juntamente con nosotros hasta el fin, hasta la eternidad. Mientras tanto, entonces la comemos por fe, sabemos que Él está allí representado, su cuerpo, su sangre representada, y pues eso hacemos, como fue enseñado por los apóstoles y como la iglesia debe hacerlo hasta su venida. Les voy a pedirle al hermano Iván Darío, que viene de Bogotá y que hace parte del cuerpo de Cristo a nivel universal, más se congrega en la localidad de Teusaquillo, pero hoy comparte con nosotros la localidad de Cali este pan y esta copa, para que bendiga el pan, bendiga el vino, y enseguida, después de que hayamos cenado, Él nos comparta la palabra. En realidad esa palabra es la palabra de Dios, la palabra dada por medio de los profetas, los apóstoles, inspirada por el Espíritu, nos habla siempre del Hijo, glorifica al Hijo, que es el pan que descendió del cielo. Entonces, hoy lo hacemos en esta cena, pero también comemos su pan por medio de la palabra. Amén. Entonces vamos a darle a nuestro hermano Iván. Bendecir la copa, bendecir el pan, bendecir el vino. Amén. Perdón, querido. Amén. Amén, amados hermanos. Gloria al Señor. Amados, el Señor Jesús nos dio este privilegio, este mandamiento de hacer memoria del Señor. Y el Señor dijo que lo hiciéramos así todos los días hasta el fin del mundo. Que hiciéramos memoria de Él. Entonces quisiera que leyéramos este pasaje allí en 1 Corintios, en el capítulo 11. 1 Corintios, capítulo 11. Y le damos ahí con ayuda del Señor varios elementos que el Señor nos dejó para hacer memoria de Él. Amén. Vamos a ver cómo esta cena del Señor es un memorial de algo que ya fue consumado en la cruz de Cristo, en la obra que el Señor hizo una vez y para siempre. Entonces, el Señor allí en Hebreos dice que con un sacrificio, con un solo sacrificio, con el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz a favor de nosotros, hizo perfectos una vez a los santificados. O sea, que nos limpió de nuestros pecados. Su obra es suficiente para perdonar nuestros pecados, pero además también limpiarnos de nuestra maldad. Es decir, que nuestra confianza debe estar única y exclusivamente en la obra preciosa, perfecta, consumada del Señor Jesús, hecha una vez y para siempre. En la medida que nosotros echamos mano de allí, de esa fuente, entonces el Señor nos sigue suministrando por su Espíritu Santo más de lo de Él, porque la palabra del Señor habla de la suministración del Espíritu de Jesucristo. Eso lo habla Pablo en Gálatas y en Filipenses. Habla de la plena suministración, del pleno suministro del Espíritu de Jesucristo. Es decir, que el Señor tiene un pleno suministro
para su iglesia. Y nosotros debemos confiar de esa provisión de Dios en Cristo para nosotros. Entonces ahí Pablo en 1 Corintios capítulo 11, verso 23 dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, es decir, que esto lo hizo el propio Señor Jesús, y ahora mandó que nosotros lo hiciéramos también. La noche que fue entregado, tomó pan. Amén. Él tomó pan esa noche. Y así nosotros también vamos a tomar este pan que ahora lo vamos a repartir entre los hermanos. Amén. Dice, tomad, comed. Esto es mi cuerpo. Esto es mi cuerpo. Entonces, esto que vamos a hacer aquí no es solamente un símbolo, porque algunos han dicho que esto es un símbolo. No es un símbolo. El Señor dice, esto es mi cuerpo. Tampoco vamos a decir nosotros, yéndonos a otro extremo, decir que cuando nosotros oramos por el pan, se convierte en los huesitos y en la carne del Señor, y cuando oramos por la copa, se convierte en la sangre física del Señor, como hace el catolicismo romano. Desde la Edad Media, desde la época de Casio Radberto, ellos empezaron a decir que eso se cambiaba de sustancia. Cuando oraban ahí en la misa, entonces que cambiaba de sustancia. No es una transustanciación, pero tampoco es un símbolo. Nosotros comemos de Cristo mismo por la fe. Nosotros comemos y bebemos por la fe, por medio de su Espíritu y del propio Señor Jesús, del Hijo de Dios, que es el verdadero maná que descendió del cielo para dar vida al mundo. Y el Señor dijo, el que coma esta carne, el que coma mi carne y beba mi sangre, tiene vida eterna y yo le resucitaré hasta el día postrero. Es muy importante tenerlo en cuenta. No es un símbolo, amados. No es un símbolo lo que vamos a comer. Tampoco es una transustanciación, como dicen nosotros. No, es el propio Señor Jesús. Y por medio de la fe nosotros disfrutamos del Señor y hacemos memoria de Él. ¿Amén? Gracias al Señor. Dice, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Es decir, que la cena es un memorial del Señor. Estamos haciendo memoria de la obra consumada de Cristo a favor nuestro. Dice, asimismo tomó también de la copa, después de haber cenado, diciendo. Por eso repartimos primero el pan y luego la copa. Dice, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. O sea, el énfasis es en la sangre derramada de Cristo una vez y para siempre. No en la copa, es en el contenido que tiene la copa, que es el vino, que lo hacemos en memoria de la sangre derramada para limpieza de nuestros pecados, que el Señor ya lo hizo allá en la cruz, ya derramó su sangre hasta la última gota, y Él dijo, consumado es. Él lo dijo, consumado es. Esta es la copa, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres. Hoy vamos a hacerlo de nuevo. Pero lo hacemos en memoria del Señor. No es solo un rito. No es como por cumplir una agenda, sino lo hacemos en memoria del Señor. Y normalmente, como vemos en Hechos de los Apóstoles, los discípulos lo hacían el primer día de la semana, ¿sí? Que es el día domingo. Y bíblicamente, el día empieza al atardecer. Cuando sale la primera estrella en la noche, ahí empieza el siguiente día. Porque el Señor dijo, sea la noche y la mañana un día, sea la noche y la mañana el segundo día, y así. O sea, el día empieza más o menos a las 6 de la tarde. Cuando sale la primera estrella de la noche, ahí empieza el nuevo día. O sea que ya estamos en domingo. Ya el sábado terminó hace unas 2 horitas y ya estamos en el primer día de la semana. Amén. Entonces, ahora nosotros también procuramos hacerlo el primer día de la semana. Algunos lo hacen el sábado en la noche, otros el domingo en la mañana. Bueno, eso es indiferente, pero lo importante es tener la conciencia espiritual. Amén. De que hacemos memoria del propio Señor. Que el Señor es nuestra vida, Él es nuestro vivir, Él es nuestro alimento, Él es nuestro sustento. Entonces, por eso dice, así pues, todas las veces que comieres este pan
y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis. Amén. Estamos anunciando la muerte del Señor porque el Señor en su muerte venció la muerte, venció al pecado en la cruz. La muerte venció a Satanás, venció al mundo. Entonces nuestra victoria. ¿Quieres provisión para la victoria sobre el mundo? Es el Señor Jesús crucificado, venciendo y resucitado entre los muertos. ¿Quieres provisión para la victoria sobre el diablo y todo principado y potestad? El Señor Jesús sobre la cruz. Allí expuso a todo principado y autoridad. Él venció al maligno. Amén. Y Él dio su vida como expiación por nuestros pecados. Pero no solamente murió una muerte objetiva en la cruz del Calvario y la justicia de Dios fue cumplida en Él, sino que además nos da a comer de Él mismo, a comer y a beber de Él. Amén. Porque el cristianismo, por decirlo así, más bien la vida de la iglesia, es Cristo mismo, siendo suministrado por el Espíritu de Jesucristo a nuestra vida. Amén, amados. Entonces, con la ayuda del Señor, vamos a hacer memoria de Él, vamos a repartir los elementos. Yo quisiera pedirle el favor que en ese servicio de repartir los elementos, porque no nos ayudan nuestro hermano Raulito y su esposita. Por favor, amados. Hermano Raúl reparte el pan, la hermana reparte la copa, y luego oramos por los elementos. Por favor, amados. Amén. Amén. Gracias al Señor. Qué bueno. Gracias, hermano. Y algo que quisiera comentar a los hermanos. La cena del Señor fue dada para que la administrara la iglesia. Amén. Para que la comiera la iglesia. Para que la iglesia la administre y la disfrute. Amén. Como cuerpo de Cristo. Amén, amados. Amén. Eso es algo que debemos hacerlo como iglesia, como conciencia, que somos una porción del cuerpo de Cristo, de la iglesia del Señor. Amén. Como también de aquí de la iglesia en Cali, conformada por todos los creyentes, los nacidos de nuevo en Cali. Amén. Sino que poco a poco el Señor nos va dando conciencia acerca del cuerpo de Cristo, de la iglesia en cada localidad, como una representación micro del cuerpo universal de Cristo. Amén. Pero muy importante. Amén, amados. Lo hacemos como iglesia del Señor. El Señor no hace diferencia entre varón y mujer. Todo aquel que cree en Él puede comer de la cena del Señor. Si ha recibido, si ha nacido de nuevo, puede comerla. Amén. Puede comer del pan y beber de la copa haciendo memoria del Señor. ¿Sí? Todo aquel que es un miembro del cuerpo de Cristo, que es un hijo de Dios, que ha nacido de nuevo por la fe en Jesucristo, puede hacer memoria del Señor junto con la iglesia. Y el que no ha nacido de nuevo, pues el Señor lo está llamando. Le dice, ven, yo también te quiero salvar, quiero perdonar tus pecados, quiero darte vida nueva para que participes de mí. Amén. Me avisan mis queridos hermanos ya cuando se hayan repartido a todos. Ah, sí, sí, gracias al Señor. Pero quédate ahí. Ven, quédate ahí. Sí, bendice los elementos. Agarra eso para que te escuchen los hermanos. Yo corro un ratito para allá. Bendice los elementos. Levanta. ¿Ah? Para que te escuchen los hermanos. Sí. Bueno. ¿Ya? Padre amado, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos muchísimas gracias, Señor. Nos rendimos ante tu preciosa presencia, Señor, reconociendo el privilegio incomparable que nosotros como iglesia tenemos, Señor, de recordar la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, de hacer memoria de este evento tan precioso que abrió la puerta a la esperanza para tu pueblo, Señor. Reconocemos tu gran amor por nosotros, Señor, y la gracia y la misericordia incomparable que no merecemos, Señor.
Nos postramos ante ti, Señor, para disfrutar de este momento, Señor, porque realmente es algo digno de festejarse, Señor. Te bendecimos y te damos gracias, Señor. Amén. Amén. Señor, bendecimos estos elementos de pan, esta copa en tu nombre. Los bendecimos en tu precioso nombre, haciendo memoria de ti. Te celebramos a ti porque tú eres nuestra Pascua. Tú, Señor, que fuiste sacrificado a favor nuestro. Gracias, Padre, en el nombre del Señor Jesús. Aleluya. Amados, comamos del pan, en el nombre del Señor. Amén. Dice el Señor que asimismo tomó de la copa y la bendijo. Dijo, esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre. Haced esto en memoria de él. La sangre que él derramó para remisión de nuestros pecados. Amén. Hagámoslo en memoria del Señor. Nuestros pecados han sido limpiados y perdonados por la sangre del Cordero. Aleluya. En memoria del Señor Jesús. Bebamos, hermanos. Gloria a ti, Señor. Gracias. Bueno, nosotros acá ya hemos cenado, no sé ustedes, allá en Del Rey Beach. Javier, Ya, hermanito, ya. María Victoria, Alejandra, Aleja Londoño, Aleja Ya, Arbeláez, hermanos, Camila Bayona. ya cenamos con Vamos ustedes. a continuar con el suministro del Señor por medio de su palabra. Entonces vamos a orar un poquito por, bueno, no un poquito, nunca es un poquito. O podríamos decir que lo que nos hace falta de nuestra manera de orar, el Espíritu Santo lo suple. Padre, te damos gracias por tu palabra, por esta comunión del cuerpo de Cristo, por participar del pan y de la copa. Ahora queremos participar de tu palabra y oramos para que le ayudes a nuestro hermano Iván, que tiene el encargo, y a nosotros para recibirla. Que esta palabra, que es como una semilla, caiga en buena tierra. Y tú, que le das el crecimiento, nos permitas ver el fruto, ese fruto de justicia, ese fruto de verdad, de santidad, que es Cristo mismo. Te pedimos que Cristo sea formado en nosotros, de una y de otra vez, conforme tú nos has dado de Él, en el fiel suministro de la palabra y del Espíritu que obra para que nada
se pierda, para que nada regrese a ti, sino que antes, por el contrario, tú obtengas de este ministerio del Espíritu, obtengas algo que muestre la gloria del Señor. Una iglesia gloriosa, santa, sin mancha y sin arruga. Gracias, Señor. Amén. Ok, Amén. está bien. No sé, como la misa que da la espalda, Sí, sino de cara a cara, como en el dedo. esa sillita. Bueno, tú la acomodas allí. Ahí ves cómo está acá saliendo. Y Gracias. Gracias. Hermanos amados, la gracia y la paz del Señor Jesús sea con todos. Amén. 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 Estaba orando al Señor y el Señor me inquietaba con algo que ha puesto en mi corazón en estos últimos días, un pasaje de la Escritura. Hoy no vamos a continuar lo que veníamos sobre el Espíritu Santo. Yo creo que el Señor que nos ha venido dando ha ido poniendo una base para lo que después el propio Señor con la iglesia vaya avanzando. Amén. Porque yo pensaba que iba a seguir con eso. Hoy dar un pasito más allí acerca del énfasis en la obra del Espíritu Santo, en el Consolador, en ese término del Consolador. Pero de todos modos, el Espíritu Santo, que es el Consolador, fue el que inspiró las Santas Escrituras. Amén. Y Él nos consuela, nos edifica, nos exhorta, nos acerca hacia Él mismo para prepararnos para toda buena obra, para que el hombre de Dios sea perfecto, ¿sí? Preparado para toda buena obra. Entonces el Señor ponía en mi corazón un pasaje de la Escritura y quisiera que juntos abriéramos ahí en Crónicas, en el segundo libro de Crónicas. Vamos a leer un pasaje que está allí, vamos a dar lectura poco a poco con la ayuda del Señor. Amén. Y quisiera que estuviéramos atentos. Si de pronto a alguien se le dificulta buscar el pasaje, ponga atención. Mejor y así escucha, porque a veces uno buscando, o si alguien le va a ayudar, de pronto hasta el enemigo ahí nos roba una frase que preciso el Señor quería que escucháramos. Entonces no nos dejemos distraer por nada. Amén. Si los hermanos pueden poner en modo avión, modo silencio sus celulares, que no le entre ningún mensajito, que no nos distraiga durante la palabra del Señor. Y ojalá lo hayan hecho desde el comienzo de la reunión, porque es un tiempo dedicado para el Señor. A no ser que esté esperando una llamada de vida o muerte, pues ahí ya es diferente. De lo contrario, póngale ahí modo avión. Amén. Y trate de usar su Biblia en papel. Amén. Mejor. Entonces, amados, con ayuda del Señor, abramos nuestras Biblias en el segundo libro de Crónicas. Segundo libro de Crónicas. Vamos a leer la vida de uno de los reyes, allá en el libro de Crónicas. Y estas vidas quedaron registradas tanto en el libro de los reyes como en el libro de Crónicas. Pero el libro de Crónicas complementa algunas cosas que no fueron registradas allí en los reyes, como un complemento. Por eso el libro de las Crónicas originalmente se llama Paralipómenos, que quiere decir omisiones. Es decir, que aquello que fue omitido en Reyes es completado en el libro de Crónicas. Entonces, algunas cosas negativas que se contaron en Reyes, pues ya las contó, pues ¿para qué las vuelve a poner en Crónicas? Y algunas cosas que faltaron para llamar la atención en Reyes, pues entonces el escritor, inspirado por el Espíritu Santo que escribió Crónicas, fue Esdras, con ayuda de Nehemías y otros autores. Reyes lo escribió Jeremías, y con alguna ayuda, algunos agregados de otros profetas del Señor, pues entonces van complementando el uno con el otro, pero por causa de que el libro de Crónicas nos da una visión más completa, vamos a concentrarnos hoy un poco
en la versión de Crónicas. Ya los hermanos en casa pueden completar la lectura con la versión que está en Reyes. Entonces es muy importante entender, amados, que el Señor nos llamó para ser un reino sacerdotal. Somos un reino sacerdotal para Dios, trasladados de las tinieblas a la luz para anunciar las virtudes de aquel. Amén. Anunciar las virtudes de aquel que nos trasladó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces la palabra del Señor nos habla de la doble porción del Espíritu Santo, que nos habla del sacerdocio y del reinado. Entonces nosotros, como sacerdotes y sacerdotisas del Señor en Cristo, el Señor Jesús es el sumo sacerdote, pero ahora por medio de su sangre, de su Santo Espíritu, tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Vamos al lugar santísimo en nuestro Espíritu para recibir la voz, la revelación, la guianza del Señor, la admonestación del Señor, para recibir la dirección del Señor, para luego ejecutarla en nuestro diario vivir. Eso nos habla del reinado, el sacerdocio para estar en la presencia del Señor y el reinado para ministrar delante del Señor. Eso lo vemos, por ejemplo, en la vida del rey David. Rey David, aunque fue ungido como rey, pero en algunas ocasiones pareciera que él hiciera un papel como de sacerdote también. Y eso casi que fue exclusivo de entre los reyes para David, un hombre conforme al corazón de Dios. Él entendió muchas cosas, fue muy adelantado en muchas cosas de la revelación acerca del Señor. Eso lo vemos en su vida y en sus salmos, como el Señor le abrió los ojos acerca de muchas cosas que se vendrían a dar con la venida del Señor, la edificación de la iglesia, inclusive con el juicio venidero. Entonces, estos reyes, con la vida de estos reyes, el Señor nos enseña muchas lecciones para nosotros que tenemos que representar al Señor también. Que fuimos hechos a la imagen y a la semejanza del Señor para conocer al Señor en espíritu y en verdad. Amén. Allí recibir luz de Dios por medio de la sangre del Cordero. Entramos a la presencia íntima del Señor y ahí, conociendo la voluntad del Señor, debemos salir no de la presencia del Señor, sino de allí para representar al Señor según su voluntad. Entonces aquí con las vidas de los reyes vemos que algunos reyes fueron fieles, muy fieles, otros fieles y algunos no tan fieles. Algunos no tan fieles. Pero entonces estas cosas son lecciones para nosotros. Amén, amados hermanos. Amén. Son lecciones para nosotros. Dice que estas cosas se escribieron como una enseñanza para nosotros, para el pueblo de Dios en el nuevo pacto. Y ahora que nosotros tenemos el Espíritu Santo, entonces Él nos va dando luz para aprender acerca de estos reyes y aprender ciertas cosas que no agradaron al Señor. Son lecciones para nosotros, pero ¿qué fue lo que permitió que el Señor avanzara con su pueblo en la vida o en los tiempos de algunos reyes? Vamos a aprender esas lecciones con ayuda del Señor. No vamos a leer solamente historia, sino detrás de esta historia, que fue historia, es historia realmente, que el Espíritu Santo nos alumbre, nos enseñe para aprender lecciones espirituales para hoy en día. Entonces ustedes saben que el Señor estableció un reino en Israel, ¿sí? Pero después de la muerte de Salomón hubo una división que se llamó la división del reino, ¿sí? Que se dividió en el reino del norte y en el reino del sur. Entonces, allí se dividieron las 10 tribus del norte, las 10 tribus del norte y las 2 tribus del sur. Entonces, por causa de los pecados de Salomón, porque Salomón pecó en un tiempo de su vida, se apartó de Dios, gracias al Señor él se volvió al Señor al final de su vida, y ahí es donde nos escribe el libro de Eclesiastés. Es un libro de madurez del rey David, perdón, del rey Salomón. ¿Sí? Pero ahí se dividió el reino. Entonces estuvo la línea de Judá, la del sur, que era la línea conforme al Señor, conforme a la voluntad de Dios, que iba con su hijo Roboam y sus descendientes. Y la tribu del norte, la de Jeroboam, que no fue fiel al Señor, que le estableció altares en los lugares altos, pero no al Señor, sino a otros, entre comillas, señores, o aquellos que querían suplantar la gloria del Señor. ¿Sí? Ídolos, y detrás de eso pues estaba el maligno, Satanás, los lugares altos, pero el Señor dijo, en este lugar, en Jerusalén, aquí en el lugar que yo escogiere, y Dios, el lugar que el Padre, amados hermanos,
El lugar que el Padre escogió fue su Hijo, el Señor Jesús. Fue Cristo. No los lugares altos. No, no allá en Betel y en Dan, donde Jeroboam haciendo competencia diciendo no, no sea que se vayan y se vayan allá a Jerusalén, donde Dios quería en Jerusalén. No sea que se vayan, entonces hagamos aquí unos altares y vengamos acá. ¿Sí? En infidelidad contra Dios, hicieron sus ídolos y sus altares, desviando al pueblo del Señor. Pero el Señor quería, dijo, en el lugar donde Dios escogiera, y eso es una figura de Dios recibe adoración en Cristo y en el Espíritu. Los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad y en comunión como cuerpo de Cristo. Esos son elementos importantes. El centro es Dios, el Padre, quien puso en el centro a su Hijo, el Señor Jesús, y que lo puso en el centro de nuestro ser, en nuestro espíritu, para que ahora como iglesia, como cuerpo de Cristo, celebremos al Señor juntos como cuerpo de Cristo, unánimes, en un solo espíritu, en un solo corazón. Amén. Mirando al Señor, siguiéndole a Él. Eso es muy importante, amados, seguir al propio Señor. Entonces aquí hubo 20 reyes después, 20 reyes, ¿sí? De la casa de David, ¿sí? De la casa de David, desde esa línea de David, Salomón, Roboam y los siguientes. Y de esos 20, 10 fueron fieles y 5 de ellos fueron sobresalientes. Y uno de ellos es Asa, que vamos a leer el día de hoy. El rey Asa. Entonces vamos allí a Segunda de Crónicas, capítulo 14. Y les pido de nuevo que estemos atentos en el Espíritu al Señor. Amén. No nos dejemos distraer por nada. No nos dejemos distraer. Que se cayó un vaso, eso no se dice, sigan mirando acá. Que se apagó un ventilador, déjelo. Amén. Que pasó una mosquita, no se deje distraer, porque el enemigo es astuto. Entonces, Segunda de Reyes, capítulo 14, vamos a leer desde el versículo 1. Dice, durmió Abías con sus padres. Abías era el hijo de Roboam. Ahora el tercero, después de la muerte de Salomón, es Asa. Dice, durmió Abías con sus padres y fue sepultado en la ciudad de David. Y reinó en su lugar su hijo Asa, en cuyos días tuvo sosiego el país por 10 años, es decir, tuvo paz. Allá donde hay paz, se puede edificar, el Señor puede edificar la casa del Señor. Sí, el Señor dice que nos pastorea en aguas de reposo, no en la agitación, no en la discusión, en la pelea, sino en las aguas de reposo. Allí, por 10 años, tuvo sosiego. E hizo Asa lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová su Dios. Eso es lo importante, hermano. Hacer lo bueno y lo recto delante del Señor. Y para eso el Señor nos dio en nuestro espíritu, una de las funciones del espíritu humano es la conciencia. Así como tenemos comunión en espíritu con el Señor, también está la intuición o la percepción de Dios mismo, y esta se va agudizando en la medida que tenemos comunión con el Señor en espíritu. También la conciencia nos habla, ¿sí? Esa es una función del espíritu y nos habla. Hay que ponerle mucha atención a nuestra conciencia para no ser engañados por nosotros mismos, por nuestros propios sentimientos, sino ser fieles a Dios, amados hermanos. No le demos una patada a la conciencia, ¿sí? No, sino pongamos la atención a cada vez que el Señor nos hable en nuestra conciencia, ojo, ¿sí? Esa luz roja, pongámosle atención, pare, frene. Pero a veces está la luz roja y uno se va adelante y qué peligro, se puede dar allá y se puede hasta matar. De luz roja, y pregúntale al Señor, es cuando no haya paz. El testimonio del Espíritu es vida y es paz, dice el Señor en Romanos 8. Cuando el Espíritu nos advierte una lucecita roja, danger, peligro, cuidado, hay que poner atención y parar y clamar al Señor por misericordia, y Él nos encamina de nuevo en Él, que es el camino, ¿sí? Nos enseña sus caminos rectos y justos delante de Él para que Él sea glorificado en medio de su casa, de su iglesia. Entonces ya después va pasando a luz amarilla, bueno, empieza a meter el cambio,
y luz verde, ahí empiezas a andar. ¿Amén? Entonces, gracias al Señor que Asa hizo lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová. Eso es lo importante, hermano. Eso es lo importante. Para eso tenemos que tener agudizados nuestros espíritus, donde mora el Espíritu Santo. ¿Sí? No dejarnos engañar por el mundo exterior, sino ponerle atención a eso que de pronto no tiene sabor físico, que la gente dice, eso que no sabe, yo quiero lentejas, dijo Esaú. Eso que sí sabe, eso que sí me va a llenar la panza. Pero eso de primogenitura, de sacerdocio y reinado, la doble porción, eso no. Eso que ni se huele, pues para el que es espiritual, como leíamos en estos días en 1 Corintios 2, discierne las cosas que son del Espíritu de Dios. Ese paladar espiritual, esto está extraño. A veces un ambiente, una persona sin ni siquiera escucharlo hablar ni nada, ya el Espíritu Santo como que nos da ese sabor. ¿Qué tipo de sabor tiene? ¿Dulce o amargo o ácido o dulce? ¿Verdad? Es un paladar espiritual que se va desarrollando por el ejercicio. Hebreos habla del ejercicio de nuestros sentidos espirituales para que la iglesia crezca para el discernimiento del bien y el mal y no seamos niños. Amén. Y no seamos niños. ¿Sí? Y no nos metan cerdo por pato a la naranja, como nos contaba el hermano, que aquí eso no es pato a la naranja, eso el plato chino, no, le meten cerdo y pollo y le meten por pato, ¿sí? O le meten gato por liebre, como decimos acá más bien, ¿sí? Entonces, hermanos, estar ahí, delante del Señor y no dejarnos engañar por nosotros mismos, primeramente. Que nosotros no nos engañemos a nosotros mismos, sino que nuestra conciencia pongamos atención. Cuando uno empieza a discutir y darle vuelta a la cosa, es que es el que nos hace daño. No, esperemos al Señor, la dirección del Señor. Amén. Estemos atentos en espíritu delante de Dios, atentos al Señor, dejar la inquietud, sino que el Señor nos ayude a estar atentos a Él. Entonces dice, e hizo Asa lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová su Dios, porque quitó los altares del culto extraño, aleluya, aquello que no glorificaba al Señor, y los lugares altos, y quebró las imágenes y destruyó los símbolos de acera, gloria al Señor. Toda esa idolatría que ya había introducido en el pueblo de Israel, las destruyó. Todo lo que no pertenece al propio Señor. Y mandó a Judá que buscase a Jehová, el Dios de su padre. Qué precioso, aleluya. Qué buen comienzo el de Asa, amados hermanos. ¿Qué mandó Asa al pueblo de Israel? Que buscase a Jehová, el Dios de sus padres, que no estuviera buscando otra cosa. Que la suficiencia del pueblo de Israel fuera el Señor. Y vamos a adelantar porque aquí mismo nos va a dar unos ejemplos importantes. Y pusiese por obra la ley y sus mandamientos. Y ahora en el nuevo pacto el Señor nos dio su espíritu y escribe sus leyes y sus mandamientos en nuestros corazones y en sus mentes para que andemos en Él. Para que andemos conforme a su voluntad según el soplo del Espíritu Santo. Entonces dice, quitó asimismo todas las ciudades de Judá, los lugares altos y las imágenes, y estuvo el reino en paz bajo su reinado. Gracias al Señor. Y edificó ciudades fortificadas en Judá, por cuanto había paz en la tierra. Es decir, que cuando hay paz se puede edificar. Testimonio del Señor en cada ciudad. Amén. Se puede edificar. Ahí. Dice, y no había guerra contra él en aquellos tiempos, porque Jehová le había dado paz. Dijo, por tanto, a Judá, edifiquemos estas ciudades y cerquémoslas de muros. Mira, cerquémoslas de muros con torres, puertas y barras. O sea que el Señor sí pone a veces muros, torres es para vigilar y puertas para que no se cuele el ladrón. No se cuele el ladrón. Porque dice que el Señor es la puerta. Amén. Y Él es el pastor. Pero el ladrón y el saltador entra por la ventana, por otro lado diferente. Y el Señor levanta a veces muros. ¿Sí? Dice que a veces la jovencita, dicen Cantar de los Cantares, que cuando la novia todavía es jovencita, tiene que cercarla con el cedro.
Esa es la cruz con cedro y poner un muro ahí. Y mira que en la Nueva Jerusalén hay muro, hermano. Ahí no entra cualquiera, ahí no entra ninguna cosa inmunda. Hay un muro donde los cimientos del muro, el muro protege a la Nueva Jerusalén y el muro está sobre los cimientos de los apóstoles, está sobre la doctrina de los apóstoles y los profetas del Nuevo Testamento, y por eso tiene unos cimientos ese muro, y cada cimiento tiene el nombre de cada uno de los 12 apóstoles del Cordero. Y las puertas, ¿sabes cómo son las puertas, hermanos? Las puertas, hermanos, estemos atentos acá, por favor. Amén. Estemos atentos, no se distraigan con la cocina. Estemos atentos a la palabra del Señor. Entonces, las puertas, amados hermanos, son puertas de perlas. No son puertas tan fáciles así, son de perlas. Qué puertas tan extrañas, ¿cierto? Una esfera, son de perlas. ¿Sabes por qué, amados? Ustedes saben de dónde nacen las perlas. Las perlas vienen de unos crustáceos, por decir así, de las ostras, unos animalitos del mar. ¿Y sabes cómo se forman las perlas? Por el sufrimiento, porque le entra una arenilla a la ostra adentro y le empieza a incomodar, y ahí segrega una sustancia, ¿sí? Una sustancia que empieza a rodear aquello que produjo esa molestia. Entonces las perlas vienen del sufrimiento, es decir, de la obra de la cruz en la iglesia, que es purificada por el lavamiento de la palabra, por el caminar con el Señor, por las pruebas nos van purificando. Si en medio de la prueba le damos lugar al Señor, el Señor va purificando nuestra fe y nuestros corazones. Amén. Entonces mira que la entrada no es tan fácil ahí a la Nueva Jerusalén. Hay muchas naciones alrededor, inclusive en el cielo nuevo y la tierra nueva, pero para entrar a la ciudad, y además que la ciudad tiene una forma así más o menos como de pirámide o como de monte, pero nos inclinamos más por la pirámide porque dice que está asentada en cuadro, ¿sí? Entonces no puede ser en forma de cono ni de montaña, porque la montaña no tiene la base en cuadro, claro. Y los Illuminati y los luciferianos hacen las pirámides, pero es copiándose del Señor, porque Él es un usurpador, es el ladrón, ¿sí? Quiere robárselo de Dios, y dice que allá arriba está el Cordero, y el Cordero es la lumbrera de la Nueva Jerusalén. O sea que la ciudad tiene barrios bajos y barrios altos, aunque es la Nueva Jerusalén, ¿sí? Por ejemplo, el Señor tenía los 500 en su ministerio público, los 70. Tenía uno más íntimo, los 12. ¿Sí? Y todos eran hijos de Dios, todos tenían comunión con el Señor y recibían la palabra del Señor y tenían al Señor Jesús como su cabeza, como su Señor, como su Maestro y su Señor. Pero de esos 12 inclusive habían 3 más íntimos, Pedro, Santiago y Juan. Y al final, el más cercano fue Juan, que quedó a los pies de la cruz. Los otros salieron corriendo. Entonces, mira, amados, y allí Juan nos muestra las profundidades de la intimidad del Señor Jesús. Tú, por ejemplo, ves en los evangelios sinópticos, nos cuentan cosas profundas y preciosísimas del Señor, pero esos discursos largos, profundos, que nos hablan del Verbo eterno en esa comunión íntima que estaba en el seno del Padre de antes de la fundación del mundo, y nos habla que de nuestro interior correrán ríos de agua viva, esa parte más íntima, espiritual. Esa parte más íntima nos lo habla el apóstol Juan, porque era aquel que estuvo más cerca, tenía unas sensibilidades especiales con el Señor Jesús. Entonces todo eso hay que entenderlo, amados. Hay que entenderlo. Y ojalá estemos próximos al Señor, es decir, cercanos al Señor. Y eso es por su gracia, no es por ningún mérito propio. Pero en su gracia el Señor dice, el que venga a mí. O sea, que hay que venir. El que tenga sed, el que quiera, venga. ¿Sí? Hay un llamamiento para estar cerca de Él. No es que el Señor nos excluya, pero el Señor tiene algunos más cercanos también. Dios quiera que seamos de los cercanos. Como dijo a Abraham, mi amigo. ¿Acaso debo ocultarle a Abraham lo que he de hacer? ¿Por qué? Porque yo sé que le enseñará a sus hijos lo que yo le enseño a él. Entonces el Señor tiene sus cercanos. Sus cercanos. Ya no me llamaréis Señor, sino amigo, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero los amigos sí. Ustedes son mis amigos, les dijo a los 12. ¿Sí? A los 12, bueno, a los 11, porque Judas lo traicionó. Ya Judas ya no estaba ahí, eso es en Juan 15. Y Judas se fue corriendo a traicionar al Señor, se le metió el diablo y se fue a traicionar al Señor en Juan 13. Entonces el Señor sí tiene. Hay esos niveles de comunión con el Señor también. Los que somos hijos, todos somos hijos.
pero algunos son más cercanos, ¿sí? Que reconocen la gracia, la necesidad de estar a los pies del Señor, de recibir de su ayuda, de su gracia, de su sustento, de su misericordia. Entonces, hermano, hay esas cosas. Entonces, hay unos muros espirituales. No es que nosotros vamos a poner muros, debemos ponerle muro primeramente a nosotros mismos, a nuestro pecado, a lo nuestro. Pero también el Señor cerca a su iglesia hay un muro, un vallado espiritual. ¿Sí? ¿Ustedes se acuerdan cuando Satanás pidió a Job? Ah, pero es que tú lo tienes así, lo tienes cercado, o sea que hay un cerco alrededor de los hijos de Dios y de la iglesia. Y a veces pide para zarandear a los hijos de Dios en la iglesia, pero de parte de Dios hay muro, amén, que nos protege. Y es algo espiritual, que no somos nosotros los que vamos a levantar, pero el propio Señor sabe. Ojalá que no haya muro entre nosotros y el Señor, sino que haya puerta abierta. Amén. Puerta abierta. Y si de pronto hay un muro, que no seamos de bajarlo a patadas, como hace la CIA a medianoche. ¡Pah! Y llega y ¡pum! Una patada y tumbó la puerta, ¿no? Rogar al Señor, humillarnos para que no haya distancia entre el Señor y nosotros. Amén. Entonces dice, torres, puertas y barras, ya que la tierra es nuestra. Verso 7. ¿Por qué, hermanos? Porque hemos buscado a Jehová nuestro Dios. Esa es la clave. Mira, Asa mandó a que el pueblo buscara a Jehová, el Dios de sus padres. Dice, porque hemos buscado. Cuando buscamos al Señor, el mismo Señor se encarga de rodearnos en nuestro espíritu, en nuestra alma y en toda nuestra vida, nuestro ser. Podemos estar confiados en Él. Le hemos buscado, esta es la clave. Y Él nos ha dado paz por todas partes. Que sea la paz la que gobierne nuestros corazones. La del Señor. Uno puede haber una inquietud en el espíritu y aparentar por fuera, no, estamos en paz. Ah, tranquilo, paz y amor, y paz y seguridad, y paz y amor. No, hermano. El Señor busca que allá en lo más íntimo, amén, tengamos ese testimonio del espíritu de vida y de paz. Podemos aparentar, pero no, hermanos. Estemos buscando al propio Señor. Eso es lo importante, al propio Señor. Dice, edificaron pues y fueron prosperados. Tuvo también Asa ejército que traía escudos y lanzas, de Judá 300,000, y de Benjamín 280,000 que traían escudos y empezaban arcos, todos hombres diestros. Y salió contra ellos Sera, vea esto, pongan atención. Salió contra ellos Sera, etíope, con un ejército de 1,000,000 de hombres. Tengan en cuenta esto porque más adelante esto va a ser una gran una lección para Asa y para nosotros. Y 300 carros y vino hasta Maresa. Entonces salió Asa contra él y ordenaron la batalla en el valle de Cefata junto a Maresa. Y mira esto, qué posición tan preciosa la de Asa. Y clamó Asa a Jehová su Dios cuando se vino el etíope con esa multitud contra él. ¿Qué hizo Asa? Clamó a Jehová su Dios y dijo, oh Jehová, para ti no hay diferencia alguna en dar ayuda al poderoso o al que no tiene fuerzas. Aleluya. Para el Señor no hay diferencia en dar fuerza al poderoso o al que no tiene fuerzas. Para Dios no hay diferencia. Ayúdanos, oh Jehová, Dios nuestro, porque en ti nos apoyamos. Ahí está la clave, amados. ¿En quién nos estamos apoyando o en qué? Ah, es que yo soy miembro de la asociación, del concilio. ¿Te estás apoyando ahí? Ay, ay, ay. Esa es una caña que está pronto por quebrarse y que se te puede enterrar a ti después. ¿En qué te estás apoyando? ¿En qué no estamos apoyando? No lo digas, solo tengamos eso delante del Señor en nuestro corazón. Porque en ti nos apoyamos. Y en tu nombre, eso es lo importante, venimos contra este ejército. Oh Jehová, tú eres nuestro Dios. No prevalezca contra ti el hombre. Aleluya. Que no prevalezca contra el Señor el hombre, ni nosotros ni nadie. Que no, sino que prevalezca el Señor. Amén. Que prevalezca, como dijo Jacob, he luchado contra Dios y contra los hombres. Y ha vencido el Señor. Amén. Y allá le puso el nombre de ese lugar, le puso Peniel, el rostro de Dios, porque vio a Dios cara a cara. Amén. Antes hacía lo suyo propio.
Y cuando el Señor se le apareció en Betel, Jacob salió corriendo y se fue y tuvo que aprender lecciones de Dios. Un buen tiempo, amados hermanos. Pero el Señor ya le había dicho allí, bueno, tú verás, Jacob, pero yo te volveré a traer aquí. Este lugar es Betel, la casa de Dios. No lo que tú estás armando con tus estrategias, con tus tretas. Amén. Con tus astucias, sino Betel, la casa de Dios. No es una denominación que se llame Betel. No, es la edificación del cuerpo de Cristo, que es la casa de Dios. Entonces, dice acá. Y Jehová deshizo a los etíopes delante de Asa y delante de Judá. Y huyeron los etíopes. ¿Por qué, hermanos? Porque Asa clamó al Señor, pidió ayuda, se apoyó en el Señor y vino en el nombre del Señor. Y así es que debemos vivir, amados. Así es que debe ser nuestra vida. Y Asa y el pueblo que con él estaba, los persiguieron hasta Gerar, y cayeron los etíopes hasta no quedar de ellos aliento, porque fueron deshechos delante de Jehová, aleluya, y de su ejército. ¿Ustedes se acuerdan de David? David estaba pastoreando unas ovejas, y estaba el ejército de Israel, y allá los filisteos tenían un paladín que era este gigante, ¿cierto? Entonces el gigante se burlaba del pueblo del Señor, y hasta Saúl temblaba, siendo el ungido del Señor, temblaba. Pero ese jovencito que estaba con las ovejas vino y dijo, ¿quién es este incircunciso que se levanta contra los ejércitos de Yahvé? Ah, hermanos, el pueblo del Señor es la iglesia y también es el ejército del Señor. También él es ejército de Yahvé. Entonces le dice a Goliat, tú vienes a mí con arco y con jabalina, pero yo vengo en el nombre del Señor. Y fue al riachuelo. El riachuelo es el fluir del Espíritu. El fluir del Espíritu no es ese, no. Es un riachuelo limpio, amén, que fluye como un manantial. Y agarró 5 piedras lisas de ese riachuelo. Las piedras nos hablan de nosotros, que somos las piedras vivas con las que Dios está edificando su casa. Y son lisas que han sido tratadas por el Espíritu, amén, por la corriente del arroyo. ¿Y sabes dónde las puso? Esas 5, y el número 5 es el número de la gracia, aquellos que han aprendido de la gracia y han sido tratados, porque la gracia nos ayuda a ser tratados en el Señor y por el Señor, amén. La gracia, porque es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Pablo no dijo, no, paren de sufrir, como hace Macedo en Brasil. No es paren de sufrir. Es a través de muchas tribulaciones entraréis, y es la gracia de Dios la que nos capacita para esto, el Espíritu Santo. Y son 5, así como son 5 los ministerios del nuevo pacto, los ministerios del Señor Jesús. Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, que trabajan no para hacer relucir su propio ministerio, sino para el ministerio de la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, para que los santos hagan la obra del ministerio también. Amén, todos, en la medida que vamos siendo edificados. Pero entonces el David, como una figura del Señor Jesús, se metió estas 5 piedritas en su saco pastoral. Que los pastores llevaban un saquito para meter ahí herramientas, en ese caso metió esas piedras. Entonces, así mismo estamos, nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Es en esa posición que debemos permanecer. Ese es nuestro búnker, el Señor Jesús. Él es nuestro escudo, nuestra torre fuerte, hermano. Entonces se paró en la línea de combate David, en el nombre del Señor. Tú vienes a mí con escudo y jabalina, pero yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos. ¿Sí? Y Goliat seguía burlándose. Pero sacó David esa piedrita y empezó a darle vueltas y la lanzó. ¡Fa! Y le pegó en la frente, así como el Señor Jesús aplastó la cabeza de la serpiente. ¡Aleluya! Y la iglesia debe aprender del Señor en la intimidad, porque David era un hombre que estaba en la comunión con el Señor. Vean esos salmos preciosos, ¿de dónde fluyeron? ¿Será que salió de la academia de alabanza de alguien? No, salió de estar en la presencia del Señor, allá escondidito, allá. De ahí salió. De ahí salió.
Y ahí también Satanás fue avergonzado. Son lecciones preciosas, lecciones bien preciosas. Dice entonces, verso 14. Atacaron también todas las ciudades alrededor de Gerar, porque el terror de Jehová cayó sobre ellas. Aleluya. No que el terror de los comentarios del mundo caiga sobre la iglesia, sino el terror del Señor caiga sobre ellos. Como decía el salmista, Señor, que teman ellos y no nosotros. Decía el salmista, Señor, haznos más sabios que nuestros enemigos. Haznos más sabios que nuestros enemigos y que teman ellos, que ellos tengan terror y no nosotros, Señor. Dice, y saquearon todas las ciudades porque había en ellas gran botín. Asimismo atacaron las cabañas de los que tenían ganado y se llevaron muchas ovejas y camellos y volvieron a Jerusalén. Vino el Espíritu de Dios sobre Azarías, hijo de Obed, sobre otro profeta, siervo del Señor, y salió al encuentro de Asa y le dijo, oídme Asa y todo Judá y Benjamín, Jehová estará con vosotros. ¡Aleluya! Pero dice, si vosotros estuvierais con él, acercaos a mí, yo me volveré a vosotros. Someteos pues a Dios. Y el diablo irá de vosotros. No dice que nosotros huyamos del diablo, debemos huir de las pasiones. Le dice Pablo a Timoteo, huye de las pasiones juveniles, pero no huir del diablo. Ya el Señor venció al maligno, nosotros debemos permanecer firmes en el Señor, en el terreno conquistado por Cristo. Y no dejar que el enemigo se robe terreno en nuestro corazón o en la iglesia, nada de eso. No dice, salgan huyendo del diablo cuando le haga caras y le saque la lengua. Nada de eso. Cuando venga con cachos así, nada de eso. Nada de eso. Huyan ellos. ¿Sí? Entonces dice, someteos pues a Dios. Hay que someternos, el Señor está buscándole. Estar ahí en su presencia. ¿Sí? Si vosotros estuvierais con él y él huirá de vosotros, Satanás. Él huirá. Si le buscareis, será hallado de vosotros. Como dice el Señor, el que viene a mí, yo no le echo fuera. ¿Sí? Yo no le echo fuera. Será hallado de vosotros, mas si le dejareis, él también os dejará. O sea, el Señor es un caballero. El Señor está disponible, nuestro Señor, Dios y Padre, nuestro Señor Jesucristo, creador de los cielos y de la tierra, nuestro Salvador y Redentor. Él está a favor de su pueblo. Pero si le dejareis, él también os dejará. ¿Sí? Ahí está la clave del reino del Señor. Muchos días ha estado Israel sin verdadero Dios y sin sacerdote que enseñara y sin ley. Están dando en sus propios caminos. Pero cuando en su tribulación se convirtieron a Jehová, Dios de Israel, aparece que a veces el Señor permite tribulación, es para que nos volvamos al Señor de todo corazón. No purifica nuestra fe, que es más preciosa que el oro. Y le buscaron, él fue hallado de ellos. Ay, Señor, parece que suceden esas cosas a veces. En aquellos tiempos no hubo paz, ni para el que entraba, ni para el que salía cuando no estaban con el Señor, sino muchas aflicciones sobre todos los habitantes en las tierras. Y una gente destruía otra, y una ciudad otra ciudad, porque Dios los turbó con toda clase de calamidades. ¿Usted cree por qué los tiempos son más difíciles? Algunos peleando, se en estos días Azerbaiyán contra Armenia y unos contra otros, y plagas y cosas. ¿Por qué? Porque cada vez está más lejos del Señor. Cada vez la humanidad más lejos del Señor. Y nosotros como iglesia somos el pueblo del Señor, que tenemos al Señor. Entonces, momento de conocer y representar al Señor, a Él. Dice, pero esforzados vosotros, aleluya. O sea, la gracia nos da la capacidad para esforzarnos en Él. Timoteo, esfuérzate en la gracia. ¿Sí? Sé valiente, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. De poder para capacitarnos, fortalecernos y enfrentar a uno de los embates del maligno y del mundo. Pero no solo poder, o si no terminaríamos acabando con todo. No, sino de amor para equilibrar y de dominio propio. ¿Sí? Esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús.
Dice, pero esforzados vosotros y no desfallezcáis, no desfallezcan vuestras manos, pues hay recompensa para vuestra obra. Aleluya, porque el Señor recompensará a cada uno según sea su obra. No según la salvación es por gracia, pero según sea la obra de cada uno, según cada uno cómo responda a la gracia del Señor, va a ser recompensado en la venida del Señor, según lo que haya hecho en la carne, sea bueno o sea malo. O sea que en ese momento es donde se va a ver la verdad de cada cosa. Cuando oyó Asa las palabras y la profecía del profeta Azarías, hijo de Obed, cobró ánimo, aleluya. Eso es para darnos ánimo, el Consolador, el Espíritu Santo, a través de este profeta, dando ánimo. Y quitó los ídolos abominables de toda la tierra de Judá y de Benjamín, y de las ciudades que él había tomado en la parte montañosa de Efraín. Y reparó, mira lo que pasó, o sea, que estaba quebrado. Reparó el altar. El altar, ¿sabes de qué nos habla? De consagración, amado. En la medida que vamos a la presencia del Señor, le buscamos, el Señor nos habla, nos da ánimo, y como consecuencia va a haber una consagración espontánea. No va a ser algo religioso. Hermanos, tienen que consagrarse, arrodíllense ahí y van a repetir esto conmigo. Nada de eso. Cuando buscamos al Señor, el Señor nos habla, nos fortalece con su palabra, con su espíritu, nos consuela, nos vivifica, y como consecuencia, altar, es decir, consagración al Señor. En base al sacrificio de Cristo, nos consagramos a Él. El altar de Jehová que estaba delante del pórtico de Jehová. O sea que lo que tiene que ver al frente es el altar, la cruz de Cristo, y estar bajo su sombra. Amén. Delante no puede haber otra cosa. Es esto. Después reunió a todo Judá y Benjamín, y con ellos los forasteros de Efraín, de Manasés y de Simeón, porque mira, vea eso tan importante, porque muchos de Israel se habían pasado a él. Que muchos decían, que aquí nosotros somos 10, allá son 2 tribus, acá 10. Pero cuando empezaron que Dios estaba con Asa, porque era fiel al Señor, donde estaba la verdad, la fidelidad del Señor, se empezaron a pasar. No hacían lo de Jeroboam, vengan acá, adoren aquí, no es allá donde Roboam, no, allá no. Así Dios haya dicho que allá, pero allá no, acá, vengan acá, vengan acá. No se reúnan como iglesia normal en su ciudad, sino vayan a los otros lugares allá. No, así no es. Esa no es la voluntad de Dios, amados. Es en Cristo, por su Espíritu y como iglesia en el lugar. Amén. Señor, dé madurez a su iglesia y nos guarde a cada uno de nosotros nuestro corazón y podamos seguir al Señor. Pero mira que aquí, entonces, sin estar peleando, ni estar diciendo, ni estar llamando a uno y a otro, no es que siga a este sí, a este no. No, el propio Señor da testimonio de lo suyo. Amén. Amén. Sí, no arrastrando hacia su propio pozo. ¿Qué pozo? Tenemos que ir a los pies del Señor. Amén. Eso es muy importante. Porque hay batalla. En medio de la edificación hay una guerra permanente. Es más, cuando el Señor venga en su segunda venida, viene Armagedón. Ay, Armagedón, para establecer su reino. Dice, después reunió a todo Judá y Benjamín, versículo 9, y con ellos los forasteros de Efraín, Manasés y Simeón, aquellos que son forasteros, que saben que van de paso hacia la ciudad celestial, porque muchos de Israel se habían pasado a él. Viendo que Jehová su Dios estaba con él, eso es lo importante, hermanos. ¿Sí? Para eso no hay que darle manivela. Ay, aquí está la unción, vea tan lindo esto, vea cómo hay de 500, 3000, nada de eso. No, hermanos, nada de eso. Nada de eso. Lo importante es el Señor. No es la propaganda nuestra, es el Señor. No es promovernos nosotros, es que ahora yo hago parte del... Nada de eso. No es de carne ni de sangre. No es por pedigrí, es por seguir al Señor juntos. Tomarnos del manto del Señor, hermano, allí, donde son vencidos los enemigos, en nuestra lucha nuestro contra carne y sangre. Dice, se reunieron pues, ¿en dónde? En Jerusalén. En el mes tercero del año 15 del reinado de Asa.
Y en aquel mismo día sacrificaron para Jehová, aleluya, del botín que había traído, 700 bueyes y 7,000 ovejas. Es el número 7, que es número perfecto de Dios, donde se glorifica al Señor. En base al sacrificio nos podemos consagrar en el altar, pero aquí multiplicado por cientos y por miles, aleluya. O sea, las inescrutables riquezas de Cristo. Ahí podemos disfrutar un poco más de la obra preciosa del Señor. Entonces prometieron solemnemente que buscarían a Jehová, el Dios de sus padres, de todo su corazón y de toda su alma, en base al sacrificio del Señor. Y que cualquiera que no buscase a Jehová, el Dios de Israel, muriese, grande o pequeño, hombre o mujer. Y juraron a Jehová con gran voz y júbilo, al son de trompetas y bocinas, es decir, alabanza al Señor. Todos los de Judá se alegraron de este juramento, porque de todo su corazón lo juraban y de toda su voluntad lo buscaban, y fue hallado de ellos, y Jehová les dio paz por todas partes. Y aún a Maaca, madre del rey Asa, ve a Maaca, él mismo la depuso de su dignidad, porque mira que la mamá del rey tenía un lugar de dignidad como madre del rey, no que ella decidiera en los asuntos del reinado, sino como era su mamá, había un lugar de dignidad. Es un lugar de dignidad, que la mamá del rey pues era de respeto, no era que ella mandara. No, pero mira lo que hizo Asa. La depuso de su dignidad, no de madre, sino de su dignidad como madre del rey, en ese sentido, dignidad del reino. ¿Por qué? Porque había hecho una imagen de acera, o sea que en el reino del Señor, no, Señor, es que yo soy yerno de tal hermano tan especial, porque es que yo soy hijo de fulanito de tal, porque no, es que yo soy el mompa, como dicen acá, o el compañero, o el uña y mugre de tal hermano que ora tanto. No vamos a salir con el Señor con esas. No, sé porque San Francisco de Asís hizo tantas obras buenas que sobraron algunas y esas me pueden servir a mí, nada de eso. No, porque había hecho una imagen de acera y Asa destruyó la imagen. Por eso dice: el que ame más a padre y a madre, esposa, hijos, hijas, casas, más que a mí, no es digno de mí. Pero si por causa de mí renuncia a eso, entonces tendrá muchas padres, madres, hermanos y hermanas. Esposas no. De padres, madres, hermanos, hermanas y casas. Y así el Señor nos da padres, queridos, hermanos, hermanas, casas, carros y aviones y todo. Hermanos, he viajado en avión de un lugar a veces. Es increíble cómo uno está haciendo un peso y preciso cuando el Señor dirige para ir a un lugar, preciso en esos días bajaron los precios, impresionante. O a veces cuando lo subieron, el Señor proveyó de manera milagrosa, sin estar haciendo bulla ni tocando trompeta, simplemente es el Señor. Amén. Nunca nos hemos acostado sin por lo menos una agua de panelita en la noche. Nunca, hermanos, nunca. ¿Sí? Pero lo importante sigue siendo el Señor. Lo importante sigue siendo el Señor. Entonces, ahí está esto. No es que vamos nosotros a pelear con nuestros padres y madres, hay que honrarlos. Madres y hermanos y todo, hay que amarlos. El esposo, amarle y todo, y el esposo también, respetarlo también y todo. Pero vamos a seguir al Señor. ¿Sí? Y ojalá si lo podemos seguir juntos, gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Dice: la desmenuzó y la quemó junto al torrente de Cedrón, o sea, donde va la basura. Allá. Todo eso, la imagen, no a la mamá, no, a la imagen de acera. Dice: con todo esto, los lugares altos no eran quitados de Israel, o sea, del norte. Aunque el corazón de Asa fue perfecto en todos sus días. Aleluya, el corazón de Asa. Y trajo a la casa de Dios lo que su padre había dedicado y lo que él había consagrado, plata, oro, que nos habla de lo que viene de la cruz de Cristo, de la redención, el oro que nos habla de lo que es de la naturaleza divina, y sus utensilios. Y no hubo más guerra hasta los 35 años del reinado de Asa. ¿Sí? El número 35 es el resultado de qué multiplicación. 7 por 5, ¿cierto? ¿Sí es así? Bueno. 7 por 5, o sea, el número 7 es el número de la obra plena, esos sacrificios del altar de Cristo. Y el 5 es el número de gracia.
cuando nos apoyamos en el Señor, en su obra perfecta, en su gracia, en Él mismo, ahí hay victoria, ahí hay paz, ahí hay edificación. Pero hermanos, aquí hay una vuelta a la esquina, acá hay una M larga, pero es lección para nosotros. Dice, en el año 36, y el 36 que es 6 por 6, hermano. El hombre apoyándose en sí mismo y en las alianzas humanas. Vea lo que pasa en el año 36. Del reinado de Asa, subió Asa, rey de Israel, contra Judá y fortificó a Ramá para no dejar salir ni entrar a ninguno al rey de Asa, rey de Judá. Como si no vayan, vengan acá. Y si van, allá no, acá, es acá. Entonces empiezan a mandar los links para que no se asistan a la localidad, sino a otros lugares y se enreden. Entonces no vayan allá, es aquí porque aquí como más chévere. Más chévere después. Bueno, entonces sacó Asa la plata y el oro de los tesoros de la casa de Jehová. Mira lo que hace, lo que es consagrado al Señor. Mira lo que hizo en esas alianzas humanas. Y de la casa real, y envió a Ben-Hadad, rey de Siria, que estaba en Damasco, diciendo, haciendo alianzas con el rey de Siria, con un pagano. Mira, hay alianza entre tú y yo, como la hubo entre tu padre y mi padre, pero no, las cosas no fueron tan así. He aquí, yo te he enviado plata y oro, para que vengas y deshagas la alianza que tienes con Baasa, rey de Israel, perdón, a fin de que se retire de mí. Y consintió Ben-Hadad con el rey Asa, y envió los capitanes de sus ejércitos contra las ciudades de Israel, y conquistaron Hijón, Dat, Abel-Maim, pero esa conquista vino del Señor. Y las ciudades de aprovisionamiento de Neftalí. Oyendo esto, Baasa cesó de edificar a Ramá y abandonó su obra. Entonces el rey Asa tomó a Judá y se llevaron de Ramá la piedra y la madera con que Baasa edificaba. O sea, Asa empezó a tomar elementos con los que estaba edificando allá. Ciertas piedras que el Señor no aprobó, ¿no? La madera con que Baasa edificaba, y con ella se edificó a Jeba y a Mizpa. En aquel tiempo vino el vidente Hanani a Asa, rey de Judá, otro profeta del Señor, y le dijo, por cuanto te has apoyado en el rey de Siria, ay, 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 y no te apoyaste en Jehová tu Dios, por eso el ejército del rey de Siria ha escapado de tus manos. Es decir, que el Señor le tenía preparado aún para también vencer al rey de Siria. Qué sorprendente, pero por ponerse con esto, escapó de las manos de Asa. El Señor iba a dar victoria aún sobre Siria y sus grandes ejércitos. Vea eso. Los etíopes y los libios, mira, por eso hay que pusieran atención cuando leímos los etíopes, que eran 1.300.000 más. No era un ejército numerosísimo con carros y mucha gente de a caballo. Con todo, porque te apoyaste en el Señor, en Yahvé, en Jehová, Él los entregó en tus manos. Porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra, para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con Él. Tenerlo para con el Señor, para con Dios. Locamente, eso es una locura, hermanos. Locamente has hecho en esto, porque de aquí en adelante habrá más guerra contra ti, cesó la paz ahí. Entonces se enojó Asa contra el vidente, vea, se enojó, y lo echó en la cárcel, porque se encolerizó grandemente a causa de esto, y oprimió a Asa en aquel tiempo a algunos del pueblo. Ahí empezó. Mas he aquí los hechos de Asa, primeros y postreros, están escritos en el libro de los reyes de Judá y de Israel, de los libros de los reyes. En el año 39 de su reinado, Asa enfermó gravemente de sus pies, o sea, su andar. Los pies nos hablan del andar. Ustedes acuerdan que en el sacerdocio, los sacerdotes, los levitas, eran consagrados con aceite en el lóbulo derecho, en el pulgar derecho de la mano y en el pulgar derecho de los pies. Pero eso significa que el consagrar nuestro oído al Señor,
para poder obrar y poder caminar conforme a su unción, a su voluntad, a la unción del Santo que nos enseña todas las cosas. Pero ahí enfermó su andar. Ahí enfermó, se le hincharon los pies y se enfermó su andar. Muy significativo. Y en su enfermedad no buscó a Jehová, sino a los médicos, porque si él era un rey ungido por el Señor y él tenía que clamar al Señor para mostrar el poder del Señor. Y a veces no buscaban los médicos farmacéuticos, buscaban otro tipo de médicos, chamanes y cosas por ahí. En el caso de él tenía que invocar al Señor, con los reyes tenía que ir al Señor e invocarlo, para que el pueblo viera la mano del Señor, ¿no? Y durmió Asa con sus padres y murió en el año 41 de su reinado. Y lo sepultaron en los sepulcros que él había hecho para sí en la ciudad de David, y lo pusieron en un ataúd, el cual llenaron de perfumes y diversas especias aromáticas, preparadas por expertos perfumistas, e hicieron un gran fuego en su honor. No, qué raro eso que hayan hecho un fuego en el honor de Asa, pero bueno. Amados, aquí podemos ver un contraste en un mismo rey, un rey que fue fiel al Señor, pero mire lo que pasó después. Y en esos tiempos, amados, donde cada vez más dificultades se acercan para el mundo entero, son lecciones importantes para ver en quién nos apoyamos. Amén. ¿Qué decisiones tomamos por el Señor? Amén. Con todo esto, vuelvan a leer estos pasajes. Inclusive lean el paralelo que está ahí en Reyes 15, Primera de Reyes 15, y en su casa mediten y que el Espíritu Santo siga hablando profundamente a cada uno de sus corazones también. Amén. Por ahora démosle gracias al Señor. Padre Celestial, bendito Dios y Padre de nuestro Señor Jesús. Te bendecimos y te adoramos, Padre amado. Solo tú eres fiel, Señor. Límpianos con tu sangre preciosa, Señor. Tú eres suficiente para lavarnos con tu sangre preciosa, Señor. Perdónanos nuestras infidelidades. Todo aquello que no provenga de ti, Señor, tú eres el que escudriña en lo más profundo de nuestro corazón. Aún, Señor, líbranos de nuestros propios errores que no sean ocultos. Alúmbranos para volver a ti, Señor. Líbranos de apoyarnos en nosotros o en brazo de carne. Tú dices, maldito el hombre que confía en el hombre o se apoya en brazo de carne, Señor. Concédenos ser, como dice tu palabra, bendito aquel cuya confianza es el Señor y que se apoya en el Señor. Límpianos, Señor. Ayúdanos a seguirte y amarte, Señor, por tu gracia, por tu bondad, por tu espíritu, Señor. Ayúdanos no a gloriarnos en nada diferente, sino a ti mismo, Señor. A ti, que tú seas nuestra gloria, Señor. Que tú seas, Señor, nuestro apoyo, Señor, nuestro sustento, nuestro lugar de apoyo, Señor, que nos apoyemos en ti, porque allí donde tú nos das la victoria, porque tú eres la victoria, Señor. Tu victoria es nuestra victoria, Señor. Ah, bendito, Señor. Bendito Hijo de Dios, por tu Espíritu Santo, Señor. Vivifícanos, fortalécenos. ¿Cuánto necesitamos de ti, Señor? Limpia todo nuestro ser con tu palabra. Lávanos más y más. Ayúdanos, Señor. Necesitamos tanto de ti. Clamamos a ti en esta noche, Señor. Líbranos de nosotros mismos y del maligno, Señor. Venga tu reino, Señor, y hágase tu voluntad, Padre Celestial, Padre Santo. Tu nombre sea santificado en la tierra, en Cali y en nuestras vidas, Señor. Ayúdanos, por favor. Clamamos a ti por tu ayuda. No queremos estarnos mirando a ti, pero a ti sí. Perdón, no queremos mirarnos a nosotros mismos, Señor, pero sí a ti. Tú dices, volveos a mí, Señor. Miradme a mí, sed salvos todos los confines de la tierra. Ah, Jesús, Hijo de Dios, por tu Espíritu fortalécenos, vivifícanos, y que tu palabra pueda edificarnos, fortalecernos. Si nos hablas esto, Señor, primeramente, pues que me la hablaste también a mí, Señor. Ayúdame, Señor, porque nos quieres ayudar. Y ayuda a tu iglesia, Señor, en estos tiempos de tanto engaño, para que no seamos engañados y podamos discernir entre lo santo y lo profano, y podamos servirte y representarte fielmente a ti. Solo tú eres suficiente, Señor. Gracias te damos y oramos creyendo que tú respondes, porque sabemos que es conforme a tu palabra y a tu voluntad. Padre bendito, precioso Señor, bendito y precioso Padre Celestial, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Gloria a ti. Amén.
Amén. Bueno, damos gracias primeramente al Señor por permitirnos tener este tiempo de comunión con Él, primeramente, en la comunión también del cuerpo de Cristo y en la comunión que tenemos con su palabra, con la palabra dada por medio de nuestros hermanos que sirven al Señor. Entonces, pues hasta aquí tenemos esta reunión juntamente con ustedes, los que están allá. Nos despedimos de Jaime, Amén. Gloria, Javier, Amén. Camila Bayona, María Victoria, Alejar Veláez, Alejandra Londoño. Y nos vemos entonces Saludos, hermanos. el próximo lunes en nuestra Bendiciones, comunión, mis hermanos. la comunión que tenemos del cuerpo Paz. de la iglesia local en nuestra mutualidad. En esa reunión, bueno, vamos a estar hablando sobre todo lo que el Señor nos habló a lo largo de la semana. Hemos estado grabando y reenviando las enseñanzas para que las volvamos a oír y estemos realmente edificándonos en lo que el Señor nos da de una manera muy particular y con su gracia a la iglesia local. Entonces, no siendo más, nos despedimos y, bueno, los que siguen allá, sigan en la comunión, en el Señor. Amén. Buenas noches, hermanos. Bendiciones, hermanos. Bendiciones, Bendiciones, mis hermanos.